Muy buenas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Bicea Racing, todo sobre el karting. ¿Os acordáis que en el vídeo anterior me quedé terminando el eje, le puse las pastillas que ahora os enseño y hoy vamos a montarle ya el asiento y puede que os enseñe algún secreto más que no sabéis del karting, así que no os vayáis, quedaos conmigo después de la intro, vamos. Bueno, pues os acordáis que pinté las pastillas efecto como si fueran nuevas, ¿verdad? Y bien lijaditas, muy bien. Pues con sus tornillos y los muelles, pues también le he puesto tornillos nuevos y he lijado bien todo lo que he podido, el casquillo y su muelle. Entonces vamos a meter la pastilla, ¿veis? No la apretamos del todo y en el segundo ya con la pastilla bien encarada ponemos un poquito la llave para buscar el agujero y ya podemos apretar completamente. Perfecto. ¡Buah! Como nuevos, chicos, como nuevos. ¿Quién diría que tiene casi 30 años, ¡Buah! Mirad por detrás. Bueno, ¿os acordáis que en mi otro vídeo donde montamos el asiento del Tony del 401R usé este útil? Muy bien. Pues hoy no lo vamos a usar, es que ni os lo voy a enseñar. ¿Por qué? Porque imagino que muchos de vosotros no disponéis de él o estáis esperando a que os llegue y necesitáis urgente montar el asiento. ¿Qué hacemos? Pues mira, muy sencillo. Esta pieza la conocéis, ¿verdad? Se utiliza sobre todo en los Rotax para sujetar la batería con su soporte al chasis, ¿verdad? Muy bien, pues con una maderita, un listón de madera, unos agujeros y una brida nos pueden salvar de montar el asiento. Vamos a ver cómo. Bueno, yo en mi caso lo he tenido que cortar, ¿por qué? Para que pueda encajar bien en el chasis, ¿vale? Porque si no, al tener los dos tubos no va bien. ¿Por qué me gusta poner estas piezas, no? Vale, porque si nosotros ponemos la madera, que es una opción, ¿vale? Si vosotros queréis el asiento a ras de tubo, entonces lo apretaríamos con bridas aquí, ¿vale? Y apoyaríamos el asiento. Pero como a mí me gusta bajarlo, el centro de gravedad medio centímetro por debajo del tubo, pues precisamente el medio centímetro es esto. Entonces ahora venimos por aquí, ¿vale? Y con una brida lo apretamos. Ya lo tendríamos por este lado, ¿vale? En mi caso, todavía no he hecho los agujeros de este lado. ¿Por qué? Muy sencillo, porque, claro, yo ahora voy a usar esta para poder mover, pero en el moderno a lo mejor esto está más para acá. Pues entonces, por eso usamos el listón a medida de lo que queremos usar. Vamos a hacer unos agujeritos, va. Perfecto. Vea, ¿ves? Se ha caído. ¿Veis? No todo es oro lo que reluce. Vamos. Bueno, y lo introduciríamos como el otro. Ya podríamos venir con el asiento y dejarlo caer, ¿veis? ¡Ea! Yo voy a montar un asiento, evidentemente, de OTK, de la talla 2, ¿vale? En el mercado tenéis de muchas formas, ¿vale? Del fondo plano, redondo, los Yeco, que te sujetan las piernas y todo, bueno, de más blandos, más duros, vamos, eso ya depende de cada fabricante, ¿no? Y del setup que queramos obtener, ¿no? Porque también el asiento es un componente del kart del cual se obtiene
mayor parte del setup. Pero bueno, eso en otro momento hablaremos de ello. Bueno, en este vídeo de aquí, de cómo monté el asiento del 401R, me cometí un gran error que, vamos, aún no me lo estoy perdonando, que es no enseñaros cómo se mide un asiento, ¿no? Vale, yo en este caso diréis, hostia, pero es que tiene los agujeros hechos. Claro, yo lo he encontrado de ocasión, ¿vale? Porque, bueno, se equivocaron en la medida de un piloto, ¿vale? Y da la casualidad de que me va al guante. ¿Cómo se mide? Pues vale, pues con 1 metro, ¿vale? Se acostumbra a medir talla 1, o sea, desde la XS, la Junior, la 1, la 2, la 3, la 4, depende del tamaño, o sea, hay tallas grandes también. Ah, es más, el que tenía montado el Fórmula era un talla 4, ¿sabes? Bueno, lo vamos a medir de la parte más estrecha, ¿vale? Que este me da 28,5, que es perfecto para mí, de la zona más estrecho de las costillas tirando hacia la cintura, ¿vale? Después podemos medir también la zona de dorsal, costilla tirando hacia el dorsal, ¿no? Que este sería de 33,5, y después la zona cadera o de culo, ¿vale? Que en este caso sería 35, ¿vale? Muy bien, pero claro, ¿cómo saber si me va bien? Epa, ¿cómo saber si me va bien? Muy sencillo, ¿vale? Con el costillar puesto y el mono es como nos tenemos que probar el asiento, porque es como vamos a ir después montado, o sea, cómo lo vamos a conducir, ¿no? En las condiciones que lo vamos a conducir. Yo en mi caso no me gusta, a ver, tampoco o sea, intento ir al límite, pero tampoco voy a... O sea, si compitiera me lo pensaría, pero bueno, a mí no me gusta usar costillar, aparte mis dorsales los tengo un poco desarrollados, entonces me protegen un poco, ¿vale? Entonces aguanto, digamos, los pianos y las vibraciones del car, ¿vale? Que sobre todo es por eso que se usa el costillar, para proteger, muy importante, pues si no podemos tener lesiones de costilla. Pero bueno, no me enrollo. Yo me he querido poner el mono, pero estas navidades me han sentado fatal. He cogido unos kilos de más y parezco una salchicha peleona. Y no me lo he querido poner, pero si no, se estáis riendo hasta las navidades siguientes. Pero bueno, pues venidos por aquí, ¿vale? Opa, ¿veis? Y es que veis, ya me noto, ¡guau! Súper cómodo. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el costillar puesto y todo, como mucho nos tiene que entrar un poquito el dedo, lo justo, ¿sabes? ¿Veis? Que a mí me entra un poco. Muy bien. Cuando nos movemos, también. ¿Por qué digo eso? A ver, hay pilotos, ¿no? Ahí a cada uno, que les gusta, pues, moverse en el car e ir holgados, ¿vale? Sobre todo, costillar, porque si no, de ir de lado a lado con las fuerzas G y todo, os reventáis. Pero en cambio, yo recomiendo ir bien sujeto, ¿vale? Cuanto más sujetos seáis, pues el car y tú sois uno, entonces tenéis más sensibilidad a la hora de cómo se comporta, ¿no veis? Si yo, no sé si se notará, pero si yo apoyo, ¿veis? Se flexa todo, ¿sabes? Entonces esto sería perfecto, ¿vale? Porque después, lo más importante es aquí arriba. Abajo después podéis poner unas esponjas o incluso arriba también, ¿no? Eso es más tema protección y comodidad. Pero os tiene que ir al guante. También, ahora, ¿por qué digo que este es perfecto para mí? Pues sobre todo porque, ¿veis? Me cabe un dedo. Pero si ahora me levanto, el asiento se viene conmigo. Así que, si os ha parecido bien este tip y cómo tenéis que seleccionar vuestro asiento, suscribíos, que es gratis, ¿vale? Y me apoyáis en el canal a seguir para adelante. Muy bien, ¿veis? Lo que os decía, si os va perfecto, el asiento se viene conmigo. Muy bien, espero que os haya quedado claro cómo mediros el asiento. Muy bien, vale, pues venimos y lo dejamos caer. ¿Y a qué medida lo ponemos? Pues he estado buscando por internet, informándome de que en aquella época se corría con esta medida. Así que vamos a verla. Pero antes vamos a preparar el car, porque os acordáis el pedazo de asiento que llevaba. Vale, pues fijaos,
Fijaos la distancia. Mira. No va bien. Y ahora esto es de otro de los motivos por qué no he querido pintar el CAD. Porque el lado derecho no se toca nunca, chicos. No se toca nunca porque es el lado que guía la posición centrada del asiento, ¿vale? Significa que para mover yo solo muevo este, ¿vale? Que al moverlo ahora la pintura se agrietará seguro. ¿De dónde? De aquí, mirad. ¿Veis? Que ya está agrietada. Pues ahora cuando lo llevemos para el otro lado aún se agrietará más. Hay dos maneras de enderezar el soporte izquierdo, ¿no? Vale, yo voy a medir más o menos cuando necesito, no sé la medida, pero es a ojo, Vale, 5 centímetros y medio, que son mucho, Entonces, hay gente que coge el martillo de nylon y se lía a dar martillazos. Bueno, pues yo prefiero coger una barra o un mismo eje, doblado si es mejor, ¿vale? Y ayudarnos a enderezarla. Vamos a ver cómo. Pues bueno, yo lo único que he encontrado aquí en el garaje, que os hago un reto. Venga, hacedme saber por Instagram, en los comentarios, si queréis que os haga un tour de mi garaje y gimnasio. Porque claro, lo único que he encontrado para enderezar es la barra para hacer jalón al pecho. Así que vamos allá. ¿Veis? Pues vendríamos aquí así. Espero que no se doble la barra. Y haremos fuerza. Que se ríe de mí. A ver, sí. Buah, sí, sí. Fijaos, fijaos. ¿Y no va? ¿Habéis escuchado el clic? Sí, ya os lo he dicho yo. ¿Veis? Ha saltado esta pintura y todo. ¿Veis? Por eso no quería pintar yo. Liada parda. Bueno, como veis, ahora estamos más cerca, ¿verdad? ¿Vale? Ahora voy a enderezar un poco la pletina. Pero ¿habéis visto exactamente lo que ha pasado? ¿Os habéis dado cuenta o no de cuando he enderezado la patilla? Mirad. Se me ha desquebrajado el chasis. Pues nada, ¿veis? Ahora sí que toca soldar. Y ahora sí que vamos a repintarlo de verdad. Pues nada, chicos, aquí no ha pasado nada. Esto ahora lo voy a preparar bien para soldarlo en casa de un amigo, porque yo no dispongo de una soldadora. Nada, lo lijaré bien, quitamos la pintura, protegemos la zona y si me deja grabar, grabaremos. Si no, estaros atentos a cómo evoluciona esto. Que no pasa nada, que es una soldadura de nada, no hemos partido un chasis en zona, o sea, peor sería si se nos hubiera roto el chasis, pues el soporte de la pinza del freno o de una torreta. Eso sí que es un problema, porque ya estamos variando el chasis. Pero bueno, soporte, no pasa nada, aquí una soldadura le va a dar un pelín más de rigidez aquí, pero nada de qué preocuparnos. Pero bueno, la excusa para repintarlo después. Bueno, no me enrollo más. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos. Un saludo.